continuar con nuestra serie. Hasta el momento hemos visto algunos temas relacionados a nuestra serie. Nuestra serie se llama, Una misión nada secreta. ¿Se acuerdan? A diferencia de las misiones secretas, en donde nadie puede descubrir la identidad de los agentes, en esta misión es necesario que todos los agentes se hagan notar, ¿verdad? Es necesario que todos los que pertenecen a la misión se descubran a sí mismos para que la gente los identifique. Así que entrando en este tema de las misiones, el Señor nos ha llamado a nosotros como creyentes, a cada uno de los creyentes. A ver, levanten su mano los que son creyentes. ¿Creemos en Jesús? Ahí está. Todos los que somos creyentes, el Señor nos ha llamado a una misión. Así que ahorita se les van a repartir sus sombreros y sus gabardinas. No se crean. No, el chiste es de que estos agentes de esta misión sí se den a notar, que sí se hagan ver, ¿verdad? Que no los conozcan como en la secundaria, ¿no? Llegabas a la secundaria y, oye, ¿quién es el más hablador? Fulano o fulana. ¿Quién es el más peleonero? Siempre había un peleonero en el salón, ¿sí o no? Siempre había un peleonero. Espero que no haya sido tú. Nada. Y si fuiste tú, qué bueno que estás aquí. Siempre había alguien que le prestabas algo en el salón y nunca te lo regresaba. ¿Sí o no? Si estás aquí, qué bueno que estás aquí. Siempre había uno que era muy, ¿cómo se dice en su escuela? Majadero, lo decíamos en nuestra escuela, en nuestra época. ¿Cómo se dice? Alguien que hablaba muchas maldiciones y eso, que era muy grosero, mal hablado. Siempre ha habido uno en la escuela, en el salón, ¿sí o no? Si hay alguien así aquí, pues qué bueno que vinieron. Porque ¿sabes qué? Si en algún momento te hiciste notar con alguna capacidad del pecado, espero que tengas en mente que ahora las personas te conozcan por el lado contrario a eso, ¿verdad? Si en el mundo hicimos muchas, y cuando hablo del mundo me quiero referir cuando estábamos en el sistema que gobierna el mundo. No me refiero a las personas que están en el mundo, ¿sí? Sino el sistema de gobierno, el que opera Satanás, el sistema de pecado, el sistema corrupto y todo lo que tiene que ver con lo contrario del Señor. A eso me refiero cuando digo mundo, no hacia las personas, ¿ok? Pero cuando estamos practicando las cosas del mundo, que éramos gobernados por el mundo, muchos de nosotros nos hicimos famosos por algo, ¿verdad? ¿Quién es la que nunca se queda callada? Allá está. Ay, es la hija del hermano. O es el hijo del hermano. ¿Quién es el que es bueno para los trompos? Y no me refiero a los que se bailan con la cuerda, sino a los... ¿Ya ven que hacen la manita de trompo, verdad? Y les da. No, ¿quién es bueno para eso? No, pues, David. Ay. Y sin onda. Órale. Era bueno para los golpes, ¿no? David defendía a sus ovejas de los leones. Era algo que tenía que hacer de vida o muerte. Pero en la escuela a veces nos peleábamos por cualquier cosa. Y éramos conocidos por algo. Por el que se comía 3 tortas en el recreo. Por el que no compartía de las golosinas que llevaba. Pero por algo nos conocían. Así que es el momento de que ahora te conozcan. Pero por lo que Dios está haciendo en tu vida. A esos agentes son los que ha llamado el Señor. A esos agentes de esta misión nada secreta. Así que voltea con el que tienes a un lado y dile, brother, hay que hacernos notar. ¿Ya le dijeron? Bueno, mira, tenemos que hacernos notar para que las personas se te puedan acercar y te puedan preguntar
¿Por qué tal vez tú ya no eres como eras antes en caso de que te hayan conocido? ¿O por qué tú no hablas, no contestas cuando te alburean? ¿Por qué tú no contestas cuando te maldicen? ¿Por qué tú no respondes cuando alguien te empuja? ¿Por qué tú no, sí me explico? ¿Por qué no eres como los demás? Dicen. Había una serie mexicana que decía, ¿por qué no eres una niña normal, verdad? Pero ¿por qué no eres una persona normal como todos los adolescentes que tienen de 6 novias? ¿Por qué no eres una persona normal como todos los jóvenes que tienen 3 perfiles en Instagram? Cuando las personas empiecen a notar que tú no eres normal, las personas se van a empezar a interesar en conocerte más. Y esa es una ventaja, porque si te conocen a ti, tú estás representando a Cristo, acuérdate. Si te conocen a ti, las personas van a comenzar a conocer ¿a quién? A Jesús. Tenemos que tratar a todos con respeto, todos los que aún continúan bajo la presión del maligno, tenemos que tratarlos con todo respeto, porque ahí andábamos nosotros, ahí vivimos mucho tiempo. Cuando conozcas que alguien tiene algunas, ¿cómo decirlo? Aficiones por el pecado, adicciones por el pecado, de cierta manera tú también podrías no señalarlos, porque recuerda que también tú y yo estuvimos en el pecado y tenemos que manifestar ese amor que nos alcanzó. En el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 22, en palabra de Dios para todos, dice: no maltratarás ni oprimirás al extranjero. ¿Sí dice así? No maltratarás ni oprimirás al extranjero. Y todos pensando ahorita en Miami, ¿no? No maltratarás ni oprimirás al extranjero, dice, porque también ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y cuando se refiere a extranjeros en la tierra de Egipto, no es que los israelitas andaban de tour o de viaje, ¿no? Ellos eran esclavos. Entonces no podrían los israelitas, ahora que estaban en la libertad en Cristo o en Dios, o nosotros como cristianos que ahora estamos en una libertad, no podemos tratar mal o de otra forma a las personas que aún continúan en su pecado. Tenemos que mostrar ese amor, tenemos que mostrar esa misericordia, porque ¿sabes algo? Dios tuvo misericordia de mí, Dios tuvo misericordia de ti. Así que, parándonos en la realidad de que no somos mejores que ellos, parándonos en nuestra realidad de que aún sin ser perfectos podemos ayudar, vamos a continuar viendo esta serie. Quiero que por favor ustedes tengan en mente que ustedes son como un equipo ya dijimos que son los que están en la misión, pero hablando recordando un poco lo que hablamos la semana pasada, quiero que ustedes se pongan en mente que ustedes son como unos rescatistas que están dispuestos a ir para ayudar, que están dispuestos a trabajar, a esforzarse, a sudar por ayudar. La semana pasada hablamos del mundo perdido. Y el mundo perdido no nos referimos a la gente que está fuera de la iglesia. El mundo perdido nos referíamos a que el mundo entero se extravió por el pecado. ¿Se acuerdan? Y al estar extraviados en el pecado, continuamos extraviados en el pecado hasta que recibimos a Cristo como Salvador. Y ahora, yo creo que voy a estar haciendo mucho énfasis en esto a lo largo de la serie, de que es necesario que nosotros, cada uno, individuos, cada joven, cada adolescente, realmente entregue su corazón a Jesús, entregue su vida a Jesús.
Y tal vez te lo voy a estar diciendo muchas veces, de que no por el hecho de que tus papás oren, no por el hecho de que tus papás vengan a la iglesia, ya te conviertes en un cristiano. Tú tienes que buscar a Jesús. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados y continuar hacia adelante. Y una vez que estás arrepentido de tus pecados y que Cristo te ha lavado de ellos, entonces tú puedes ayudar. Tú puedes ayudar a otros. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de las cosas que perdemos, ¿se acuerdan? Mira, hay muchas cosas que podemos perder, cosas reemplazables y otras no. Pero hablábamos o mencionábamos que cuando se pierde algo que es reemplazable, muchas veces nuestras amistades se acercan a nosotros porque nos ven de cierta manera y nos tratan de ayudar con unas preguntas obvias, ¿se acuerdan? Esas preguntas que pueden ser tan obvias, esas preguntas pudiera ser que ni siquiera las hubiéramos razonado, porque estábamos tan preocupados por buscar lo que se había perdido. Pero también decíamos, o eso lo quiero decir ahora, que cuando un amigo se preocupa por ti, realmente está intentando desatarte tus tenis para ponérselos él. Te quiere entender. Un amigo que te pregunta, te quiere entender realmente. Un amigo que se preocupa por ti está mostrando empatía porque él esperará lo mismo de ti cuando él se sienta en esas condiciones. Pero es una ventaja que un amigo esté ahí. Cuando nosotros perdemos algo y estamos completamente solos, no habrá quien te aliente a buscar. No se distraigan. No habrá quien te aliente a buscar. Si estás solo, vas a perder hasta el ánimo por buscar las cosas. Y si estás solo, te vas a hundir tal vez más en ese error. Por eso es necesario que busques ayuda. Por eso es necesario que no te trates de refugiar en ti mismo, sino que busques al Señor. ¿Sí me logro dar a entender? Cuando nosotros dejamos de buscar algo, ese algo se puede perder para siempre. Cuando nosotros dejamos de buscar algo, estamos restándole el valor a lo que tenía, lo que perdimos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido algún momento la alegría? ¿Cuántos en algún momento hemos perdido el ánimo o la motivación de hacer algo? Oyéndonos un poco más abajo, las ganas de vivir. ¿Cuántos en algún momento hemos perdido esto? Y yo creo que si te ha pasado a ti, mira, te aseguro que también nos ha pasado a nosotros. Aun cuando nos veas que ya estamos grandes, cuando nos veas que ya tenemos una familia, que estamos dirigiendo alguna iglesia, todos nosotros seguimos siendo personas y podemos recibir los mismos ataques. Así que cuando te sientas mal, no creas que ese mal solamente lo has sentido tú, sino que muchos lo hemos logrado experimentar. Cuando tú te sientas mal, quiero recordarte algo, joven. Tienes una ventaja. La ventaja es que Dios está contigo. Porque tú me dijiste hace rato que eras creyente. Si tú eres creyente y tú te llegas a sentir en esa situación, Dios está contigo. ¿Qué hace falta? Que alguien se acerque a ti y te haga esas mismas preguntas. ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo viste por última vez? Hace falta que un amigo venga y nos sacuda. Hace falta que un amigo venga y nos llame otra vez para continuar hacia adelante.
aún en contra de nuestra voluntad. Porque cuando estamos en el hoyo o cuando estamos en el desánimo, no queremos que nadie nos moleste. Y llamamos molestia, entre comillas, a todo aquel que se preocupa por nosotros. ¿Sí les ha pasado? ¿No? ¿Sí o no? Porque me estoy asustando, dije, ¿por qué me dio el Señor esto si no era para ustedes? Es para nosotros. Todos en algún punto hemos experimentado un desánimo. Todos en un punto quisimos abandonar aquello que con esfuerzo comenzamos a emprender. Pero la diferencia, joven, que tenemos es de que nuestro Dios todo lo sabe. Nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios puede ver las cosas en nuestro interior aún más de lo que nosotros pensamos que nos llegamos a conocer. Para los ojos de Dios no podemos ocultar nada, ni la contraseña del celular. Para los ojos de Dios no se le pasa un segundo donde tú permaneciste en silencio por un desánimo. Cuando sentiste amarguito aquí en el ¿cómo se llama? En el cuello, porque no sabías quién te podía ayudar y no confiabas en nadie para hablarlo. Dios sí lo sabe. Y Dios sabe cómo te sientes. Y Dios sabe las veces que has dicho, me rindo. Pero Dios está con nosotros. Esa es una ventaja. Dios habita en todo lugar. Dios lo sabe absolutamente todo. Dios puede ver tus temores. No solo los ve, los conoce. Conoce nuestros temores, conoce nuestros límites, conoce todo de nosotros. Es más, Dios sabe más de lo que tú le has contado a tu mejor amigo o lo que has escrito en tu diario. Dios sabe todo. Y cuando nos caiga el 20, joven, de que Dios está con nosotros, el desánimo comienza a tener nombre y apellido. Comenzamos a distinguir por qué vino ese desánimo. Y cuando tú distingues qué fue lo que ocasionó ese desánimo, tú tienes la oportunidad de trabajar para salir de ahí. El único que puede saber cómo nos sentimos y cómo nos llegaremos a sentir es el Señor, porque ¿sabes qué? Un desánimo no es para siempre. Los desánimos son temporales. El desánimo es temporal. El tiempo que se prolongue es a causa de lo que no supimos enfrentar. Pero los desánimos son etapas en tu vida. Muchas veces estás todo bien y un simple cambio hormonal echa todo a perder. Pero el desánimo, tiene un tiempo duradero. ¿Cuándo se perdió el ánimo? Por la misión. Estamos hablando todavía de la misión. Esa misión por rescatar a los perdidos. Esa misión por rescatar al mundo que se está yendo a un final sin Dios. Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mira, el Señor les estaba encomendando a ellos ya la misión, pero quiero que te detengas a pensar estas palabras. Jesús está diciendo: toda la autoridad está en mi poder. Toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y cuando el Señor dice eso, el Señor tiene autoridad aún encima de nuestras emociones. Él puede ayudarnos. Versículo 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Esa es nuestra misión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas
que les he mandado. Recuerda que es por nuestro ejemplo que las personas que aún están en este mundo perdido pueden conocer al Señor. Es por nuestra predicación que ellos se van a enterar de la esperanza que tienen. En nuestra misión es muy importante el ánimo. En nuestra misión es muy importante el ánimo. Vamos al libro de Jonás, por favor. Capítulo 1, verso 1. Palabra de Dios para todos. Dice, había un hombre en Israel. ¿Sí traen esa versión ustedes? ¿Sí la traen ahí? Bueno, en sus celulares. Jonás 1:1, palabra de Dios para todos, dice, había un hombre en Israel llamado Jonás. Yo creo que sí has oído de Jonás, ¿verdad que sí? Hijo de Amitai. Un día el Señor le dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive. Fíjate, Nínive era una capital en la región de Asiria. Y dice el Señor, y avisa que voy a acabar con ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás quiso escapar del Señor. ¿Por qué crees tú que Jonás no quiso ir a Nínive? ¿Por qué? ¿Porque no tenía visa, a lo mejor? No, ¿por qué no quiso ir a Nínive? Nínive era una ciudad pagana, la cual tenía un ejército que había destruido la parte norte de Israel entre los años 723 al 721. Nínive había atacado a Israel, había dañado a Israel, había matado a personas en Israel. Era una nación que le había causado daños a Israel. Y ahora Dios le estaba diciendo, quiero que vayas con ellos y les prediques. Yo sé que algunas personas pueden haberte causado algún daño en algo, o alguna persona que le caemos mal y nos trata mal, pero el Señor te puede llegar a decir, ve y háblale a esta persona. Es nuestra misión hablarles, ¿sí o no es nuestra misión? Es nuestra misión. Jonás era un profeta de Dios. ¿Cuál era su trabajo? Hablar lo que Dios le dijera que hablara. Y Dios ya le estaba dando trabajo. Y Dios le estaba mandando para que fuera y hablara a una nación que años antes los había dañado. Versículo 3. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue a Tarsis. Bajó a Jope. Jope es una ciudad que se encuentra cerca del mar, donde encontró un barco que salía a Tarsis. Pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad. Normal, ¿no? Todos iban a Tarsis, pero él iba a Tarsis para tratar de alejarse de la encomienda de Dios. Fíjate qué curioso. A Jonás se le ocurrió que si él se alejaba del punto en donde Dios quería que él sirviera, Jonás se le iba a olvidar al Señor y el Señor podía agarrar a otro para que hiciera el trabajo, tal vez. Jonás quería irse lejos de la presencia del Señor. Les hago una pregunta: ¿es posible alejarse de Dios? Físicamente hablando, porque Dios habita ¿en dónde? Todo habita en Dios. Verso 4, pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento, y hubo una gran tormenta tan grande que el barco corría peligro de romperse en pedazos. Imagínate aquel tormentón que estaba en el mar,
con todos los navegantes que iban a Tarsis bien a gusto, y empezó esta tormenta peligrosísima en el mar. Y dice, los marineros estaban muy asustados y cada uno, fíjate bien, no estaba hablando de que era una comunidad cristiana que había ido a Tarsis en barco, ¿verdad que no? Eran personas común y corriente, normales, de otras regiones. Y dice, y cada uno de ellos rogaba a sus propios dioses. Cada uno de ellos rogaba a su propio Dios. ¿Y qué empezaron a hacer? Y arrojaron cargas al mar para quitarle peso al barco. Y todos estaban ahí, en medio de la tormenta, todos corriendo para un lado, para otro, aligerando el peso del barco. Y voltean a algún rincón. ¿Y quién creen que estaba ahí? Dice, y mientras tanto Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un sueño profundo. La paz del Señor, ¿verdad? Jonás sabía que estaba haciendo mal por no obedecer a Dios. Y no sé qué pasa, pero en todas las depresiones y en las rebeldías siempre da sueño, ¿no? Se baja para agarrar el barco a Tarsis. Y luego en el barco se baja más al último rincón de la parte más baja del barco para dormirse. Se estaba tratando de alejar al Señor. Y mira, cuando uno trata de alejarse de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, esa es nuestra condición. Vamos de mal en peor, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Comenzamos hacia abajo. Dice entonces, verso 6, el capitán se le acercó y le dijo, ¿qué estás haciendo ahí, dormilón? Levántate y ruega a tu Dios. A lo mejor tu Dios se fije en nosotros y nos ponga a salvo. Entonces los marineros se decían unos a otros, echemos suerte para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. Y así lo hicieron. Y la suerte señaló a Jonás que era el culpable. Entonces estas personas fueron y le dijeron a Jonás, dinos, por causa de quién estamos pasando esta calamidad. ¿Cuál es el propósito de tu viaje? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente? Ellos estaban alarmados, ¿te fijas? Jonás estaba tratando de perderse entre la gente. Se fue al barrio donde no lo conocían a hacer sus fechorías. Y él se estaba yendo, se estaba alejando del Señor. Y cuando le caen todos, ¿quién eres? ¿A qué iglesia vas? ¿Cómo se llama tu pastor? ¿Verdad? Y Jonás le respondió, soy hebreo y adoro al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron, ¿qué hiciste? Pues sabían que estaba huyendo de la presencia de Dios porque Jonás se los había contado. Como la tormenta era cada vez más fuerte, le preguntaron a Jonás, ¿qué debemos hacer contigo para calmar el mar? O sea, si quieres cantamos alabanzas juntos, si quieres oramos al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y Jonás le dijo, agárrenme y échenme al mar y la tormenta se va a calmar. Yo sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por mi culpa. ¿Y qué hicieron los marineros? ¿Qué hicieron los marineros? No, pues si es tu culpa, vámonos, ¿verdad? No, ¿qué hicieron los marineros? Dice, los marineros empezaron a remar con todas sus fuerzas, con la esperanza de llegar a tierra firme. Ellos no lo quisieron aventar. ¿Te fijas cuánto amor mostró el mundo para este creyente? Jonás podía haber orado a Dios y obedecido y les hubiera evitado todo eso a ellos. Sin embargo, cada quien rezándole a lo que quería, estaban pidiéndole a Dios que calmara la tormenta. Y cuando vieron que era la culpa de Jonás, y Jonás les dijo, me tienen que aventar al mar,
ellos dijeron: ¿cómo vamos a atentar contra tu vida? Mejor vamos salvándonos todos. Ellos mostraron más misericordia. ¿Te fijas? Los perdidos rescatando al rescatista. Los que estaban en el pecado, adorando a otros falsos dioses, rescatándole la vida al hombre que adoraba al Dios viviente. ¿No suena como raro eso? Tú esperarías que el creyente fuera el que mostró el amor del Señor, ¿no? Pero los inconversos fueron los que mostraron más amor. Esa es una cachetada para nosotros. Entonces, cuando ellos quisieron ir a tierra firme, no lo lograron, dice, porque cada vez se hacía más violento el mar contra ellos. Entonces clamaron así al Señor: Señor, no nos hagas morir. ¿Quién clamó al Señor? ¿Jonás? ¿Quién clamó al Señor? Los inconversos, los que mostraron amor por Jonás. Ellos oraron ahora al Señor, le dijeron: Señor, no nos hagas morir por quitarle la vida a este hombre. No nos culpes por matar a un inocente, porque tú eres el Señor y actúas como bien te parece. Así pues, agarraron a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar se calmó. Al ver esto, sintieron mucho respeto por el Señor. Así que le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas al Señor. Fíjate qué manera de predicar de Jonás. Todos los del barco terminaron creyendo en Dios, porque vieron que Dios había ordenado a este profeta, no quiso obedecer, lo estaba acorralando con esta tormenta, pero Dios cumplió su palabra cuando el profeta les dijo: al mar y se va a calmar todo. Ellos, antes de arrojarlo al mar, intentaron hacer otras cosas, vieron que no podían y dijeron: Señor, perdónanos por lo que vamos a hacer. Sabemos que tú eres Dios. Y ellos supieron que era Dios, porque al aventar a Jonás, después dice ahí, ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron promesas. Jonás no tenía el ánimo para ir a Nínive, porque Jonás recordaba lo que Nínive había hecho. ¿Por qué se le fue el ánimo a Jonás de predicar? Por rencoroso. ¿Por qué dejamos de predicar nosotros? Esa puede ser una razón. Porque tenemos rencores. Porque me le hicieron. Porque fue injusto. Porque a él no lo castigaron. Porque son malos. ¿Cómo voy a predicarles? Si seguimos catalogando así a las personas, podemos sufrir lo mismo que Jonás. El Señor puede acorralarnos hasta que terminemos haciendo su voluntad. Y en ese acorralamiento o en ese castigo sobre nosotros para hacernos entender, la gente del mundo también lo va a ver. Y eso puede servir para que la gente tema al Señor y crea. Estos hombres creyeron en el Señor por el castigo de Jonás, ¿verdad? ¿Cómo se pierde el ánimo? Viendo el ejemplo de Jonás, podemos ver que el ánimo pues es por falta de amor a los demás, porque hubo rencores, ¿cierto o no? Había rencores y él no podía dar ese paso, no podía olvidar. ¿Por qué otra cosa se pierde el ánimo?
¿Recuerdan a Elías, el profeta? El profeta Elías se había enfrentado con un grupo de seguidores de Baal. Eran sacerdotes de Baal. Baal era uno de los dioses paganos, conocido también como el dios de las moscas. Ese dios pagano era representado con imágenes, con esculturas, en donde se veía a uno dormido, a otro se veía como si estuviera cargando como un manto, caminando, volteando el rostro hacia un lado. Y por eso Elías, cuando veía que los profetas estaban intentando que lloviera el fuego del cielo, ¿se acuerdan de esa parte o no? Primera de Reyes 18, ¿lo han leído? Primera de Reyes 18 vemos cómo Elías se enfrenta con los profetas de Baal, y cuando empiezan a ver quién iba a ser el Dios al cual iban a adorar el pueblo, dice Elías: el Dios que haga descender fuego del cielo, a ese Dios vamos a seguir. ¿Se acuerdan? Entonces los de Baal empezaron primero y empezaban a hacer sus cosas, y se empezaban a cortar el cuerpo. ¿Sí han visto que ahorita está muy de moda eso, no? Empezaban a cortar el cuerpo para ver si su Dios tenía el favor de voltearlos a ver. Y Elías se reía utilizando la imagen de las estatuas que había de Baal, y decía: grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, porque así lo representaban. Grítenle más fuerte porque a lo mejor está de viaje. También así lo representaban con esas estatuas. Y cuando no pudieron ellos hacer que respondiera su Dios, Elías manda cavar todavía alrededor de donde estaba el holocausto, manda cavar un pozo y manda que se echara agua y que se mojara la leña y que se mojara. Los que han hecho carne asada, ustedes saben que el carbón mojado no prende, ¿verdad? Estaba mojada la leña. Y cuando oró Elías y se vino aquel fuego del cielo, dice que consumió el holocausto, secó las piedras y secó el arroyito que se había hecho alrededor. Entonces ahora sí, los sacerdotes de Baal, patitas pa' qué te quiero, ¿no? Se pararon y corrieron. Y Elías agarró su espada, y toda la gente con Elías, y los llevaron hasta el arroyo, hasta ahí los alcanzaron y degollaron a todos. 250 sacerdotes. Dicen que el río parecía de sangre, así dice la palabra. Entonces imagínate tú haber visto aquel poder de Dios descender del cielo, aquel poder de Dios por la oración de Elías, que respondió el Señor con poder, con gloria, ante la vista de todos, y que nadie podía decir: no es cierto, no lo creo. Lo vieron. Elías, ¿cómo crees que se sentía? Confiado en el Señor, pues me respondió. Todo el pueblo sigue ahora al Señor a causa de que vieron quién es el poderoso, quién es el fuerte. Pero mira, no pasó mucho tiempo. Capítulo 19, Primera de Reyes 19, versículo 3. No había pasado mucho tiempo. ¿Lo tienen por ahí? Primera de Reyes 19, 3. Vamos a leer desde el 1. El rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. O sea, todo lo que te platiqué, se lo platicó igualito. Incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Y si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Jezabel le puso una cartulina a Elías, le mandó un mensaje amedrentándolo, le mandó un mensaje de texto, por así decirlo, en aquel tiempo, diciéndole:
así como le hiciste a mis profetas, así te va a pasar a ti. Y si no lo hago, los dioses que me hagan a mí eso los dioses. Esa era una amenaza contra Elías, ¿te fijas? ¿Te fijas cómo un mensaje de texto puede cambiarte la vida? Le mandó un mensajero, y cuando el mensajero le dio esa noticia a Elías, dice, verso 3, Elías se asustó. ¿Qué pasó con Elías? ¿Tú te has asustado alguna vez? Normal, ¿no? Pero fíjate al grado que se asustó Elías. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida. Elías se fue. Él tenía un siervo y llevó y entregó su siervo a su casa, y él se siguió de lejos, se siguió al desierto. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Cómo estamos viendo el desánimo aquí? Un mensaje de texto, una llamada, un mensaje de texto hizo que Elías olvidara lo que había hecho Dios con él. Hizo que Elías no se acordara del campamento, y al día siguiente se acabó el ánimo. Un mensaje de texto, un mensajero, unas palabras. Alguien dijo algo que le causó temor a Elías. ¿Y qué pasó con Elías? Si fuera Elías un adolescente, pasaría esto: se encerraría en su cuarto y no quisiera salir. Se pondría sus audífonos, se pusiera en un rincón abrazándose las rodillas, se daría en la barda con la cabeza, deseando la muerte. Eso pasó con Elías. Elías se fue a un desierto. ¿Qué hay en el desierto? No van a decir que Oxos, porque Oxo todavía no llega. Pero ¿qué hay en un desierto? 60 grados de calor, o 60 grados de calor, 0 grados en las noches. ¿Qué hay en un desierto? Nada. Elías caminó por un desierto, y cuando llegó a un arbusto, se puso debajo del arbusto y se durmió. Versículo 4 dice: entonces Elías caminó todo el día por el desierto y se sentó debajo de un arbusto con ganas de morirse. Y le dijo a Dios: ya basta, Señor, déjame morir, porque no soy mejor que mis antepasados. La depresión puede llegar a tal grado, ¿verdad? A tal grado de desear tu muerte. Vimos el caso de Jonás, cómo él por perder el ánimo, perdió el ánimo por los que sentía. Pero Elías, todo el ánimo de ayer lo perdió hoy por un mensaje que le decían con palabras: te voy a matar. Y mira, lo interesante es lo siguiente, porque en el verso 5 dice: entonces Elías se acostó ahí debajo de un arbusto y quedó dormido, y un ángel se le acercó a Elías y lo tocó y le dijo: hey, vale, no es para tanto, ya vete a tu casa. ¿Eso le dijo? ¿Qué le dijo? Levántate y come. Fíjate cómo el ángel no le dijo: hey, Elías, ¿qué onda contigo? Si ayer hasta andabas persiguiendo a los de Baal. ¿Dónde está aquel Elías que andaba haciendo descender fuego del cielo? ¿Eso dijo el ángel? Porque muchas veces ese ha sido algo que escuchamos cuando estamos en desánimo. Cuando tú estás en desánimo, ¿no te gustaría escuchar lo que fueron tus victorias? ¿Quieres que alguien te escuche por lo menos para que te desahogues de lo que estás pasando, no? O que esté contigo alguien sin decir nada, que esté ahí nada más, que sientas que estás con alguien. Es todo lo que ocupas.
la compañía. Y Dios le mandó compañía a Elías. No solamente le mandó una compañía para que estuviera con él, sino que le llevó comida. Yo no me imagino y no quiero especular, pero no sé qué clase de comida le haya llevado a Elías. Porque cuando uno está desanimado, uno no quiere frijolitos, uno no quiere sopa. ¿Quién le ha de haber llevado para que dijera Elías, pues ando bien agüitado, pero gracias por los alimentos? Fíjate cómo Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió. Y después, ¿qué hizo Elías? Se fue a predicar, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se volvió a dormir. La depresión no es de un día. El desánimo no es de un día, una hora, una semana. El desánimo puede ser largo. Pero en ese tiempo de desánimo es importante que alguien esté contigo. No levanten su mano, pero yo sé que muchos han conocido lo que es el desánimo. Y si tú estás pasando desánimo en estos momentos, te aconsejo que no te vayas a un desierto, que no te quedes solo. Estar solo es lo peor que puedes hacer. Rodéate de personas, pero de personas que te sumen, que sumen a tu vida, que realmente te alienten. A lo mejor no van a decir nada o van a estar ahí con la misma cara que tú, pero no importa, ahí van a estar. Verso más adelante, versículo 7. Más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándole le dijo: levántate y come. Si no lo haces, no tendrás fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó y comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb. Fíjate cómo el ángel de Dios, el ángel que Dios mandó a atender a Elías, no venía y le ponía, pues mira, te voy a cantar aquí unas alabanzas para que, ¿te fijas? No se trata de que, a ver, ¿de qué es tu depresión? Lo dejó el novio. Va a poner una prédica de cómo uno se tiene que empoderar para no andarle llorando a nadie. No. Le voy a poner una alabanza de cómo el Señor te quita los enemigos de tu camino. No, o sea, no es que le eches habladas para lo que está pasando. Muchas veces ni siquiera te vas a enterar de su desánimo o de por qué fue su desánimo. Pero tú tienes que estar allí para ayudar. También te lo digo en el lado contrario. Si tú estás pasando un desánimo y no quieres mencionar aún, porque los desánimos se comentan, pero ya cuando se superaron, ¿sí me explico? Pero a veces cuando estás en el desánimo no sabes cómo, por dónde tomarlo. No sabes ni qué pasó. Tú te sientes nada más así, sin ganas. Pero es necesario que cuando estés sin ganas de nada, en este caso estamos hablando de la predicación, sin ganas, tú te arrimes con alguien. El primero con el que te tienes que arrimar es con Dios, dijimos. Pero en segundo lugar, con quien te tienes que arrimar son con tus padres. Mira, a veces tus padres ni por aquí les pasa que estás desanimado. A tus papás ni por aquí les pasan que estás pensando en ya no vivir. Pero tus amigos sí lo saben. Y les repito, joven, este consejo: fíjense bien a quién les platican sus cosas, porque un día son oídos y al siguiente día pueden ser lengua. Fíjense bien con quién hablan sus cosas. Por eso hablen con sus padres. Sus padres no los van a exhibir en el Facebook.
Sus padres quieren lo mejor para ustedes. Eso lo podemos entender ya muchos años después o cuando salimos de casa. Pero los padres nos quieren proteger. Hemos oído miles de historias donde la mamá era mamá y papá a la vez. Hemos oído miles de historias en donde los papás, el padre muere dando su vida en un río por su hijo. Los padres quieren lo mejor para ti. Así que cuando tú estés atravesando un desánimo, o si es el caso de que en esta época estás atravesando un desánimo, acércate con tus padres. Acércate con el Señor. Y aquí estamos los pastores también para eso. Porque en el desierto solo no puedes estar. En el desierto solo, a menos de que el Espíritu Santo te lleve, como a Jesús. Pero tú caminar solo al desierto, vas a empeorar las cosas. Dios tuvo en su providencia mandar a estos ángeles, a este ángel con Elías. Y Elías fue alimentado, pasó el tiempo y comenzó a realizar la obra. Comenzó a hacer su misión, la misión que tenía el Señor para él. Se puso en pie, recobró las fuerzas y cumplió lo que Dios le había ordenado que hiciera. Faltan otros ejemplos, pero el día de hoy vamos a ver hasta aquí. Porque es necesario que veamos todas las posibles caras del desánimo, ¿sí? Porque es necesario que lo entendamos para que lo podamos vencer. ¿Sale? Te voy a invitar que cierres tus ojos ahí en tu lugar, por favor. Y vamos a darle gracias a nuestro Señor porque Él nos ha permitido escuchar su palabra el día de hoy. Es necesario que entendamos muchas cosas que suceden en nuestra vida. Porque a veces nos ocurren cosas, pero pensamos que somos los únicos que les pasan. ¿Y cómo me voy a ver yo contándole eso a mis papás? Pero joven, tus papás pudieron haber pasado por lo mismo que tú. Entonces, acérquense a sus padres. Si el ánimo se perdió para predicar, puede ser esta una causa. Hoy vimos dos causas. Hoy vimos la depresión con Elías por el miedo. Y vimos en el caso de Jonás, pues su falta de amor por los perdidos. Porque todavía seguía sintiendo esa rencilla por lo que habían hecho con su pueblo. Así que si algo hay de esto en nuestra vida, pues pongámoselo en las manos del Señor. Cierren sus ojos ahí en su lugar, por favor. Y yo sé que pueden estar pasando algunas cosas, ¿no? Y no quiero exponer a nadie, o no quiero que se exponga a nadie. Pero si tú sabes en tu corazón que estás atravesando un desánimo, ahí en tu lugar, nada más dile al Señor: Señor, ayúdame. Si te fijas, el Señor nos pone este desánimo en la Biblia, a Elías, para que estemos conscientes de que eso sucede a cualquiera. Si es el caso hoy, que estás pasando este desánimo, pues pídele al Señor. Porque así como el Señor cuidó de Elías para que estuviera alimentado y recobrara sus fuerzas, si tú te refugias en el Señor, pues el Señor también te va a seguir alimentando y va a renovar tus fuerzas. Solo necesitamos reconocer. Por eso no te digo que pases o que te levantes, porque eso lo vas a hacer tú en tu corazón. Si estás cansado de estar en esas depresiones, no te alejes más. Acércate al Señor, acércate a tus padres.
porque puedes salir de ahí como Elías. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres bueno, maravilloso eres tú, Señor. Tu fidelidad es eterna, Señor. Tú siempre guardas a los tuyos y siempre nos escuchas y nos defiendes, Señor. Señor, te pedimos en esta tarde que tú veas y escuches nuestras oraciones. Ve nuestro corazón, Señor. Y cualquier forma que haya venido a nuestra vida para robarnos este ánimo de seguir predicando tu palabra, para robarnos este ánimo de seguir presentándote a ti ante las personas, cualquier cosa que se haya interpuesto para interrumpir, Señor, lo que tú estás haciendo en nosotros, te pedimos, Señor, que tú nos abraces más fuerte, Señor, que nos ayudes en nuestras debilidades. Señor, nada de lo que somos, Señor, está fuera de tu vista. Nada de lo que sentimos ignoras tú, Señor. Te pido por nuestros jóvenes, Señor, bendice a los jóvenes, que ellos puedan sentir, experimentar tu presencia en sus vidas, que no duden un segundo del poder que tienes tú, Señor. Tú tienes el poder para cambiar las cosas. Tú tienes la autoridad en el cielo y en la tierra. Te pedimos, Señor, de tu misericordia. Pedimos tu gracia, Señor. Fortalécenos, Señor. Sigue alentándonos, porque lo necesitamos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y mira, joven, cada que vayamos viendo diferentes temas acerca de la predicación, créetela. Si tú eres creyente del Señor, Dios te ha elegido a ti para que lo representes. Y estos desánimos pueden venir, pero te decía al inicio, tenemos una ventaja: Dios está con nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.